Danmachi sobrevive. Capítulo 3. El primer piso de la mazmorra de Horario no es más que una leve introducción al vasto y peligroso mundo que se extiende bajo la ciudad. Cómo está viviendo por encima del abismo mismo, y en contentarse por tener un peligro eminente debajo de sus pies. Honey por su parte, nada podía hacer, no era más que una persona normal, excepcional para muchos, el significante para los de aquí. Sin embargo, debía reconocer el coraje que tenía a sí mismo como para adentrarse a lo más profundo del vacío que representaba desde Calabozo. Como caminar directamente a la entrada del infierno. Para los aventureros novatos, este nivel representa tanto una oportunidad como un desafío inicial. Aquí, donde comienzan sus historias, armados con espadas baratas, armaduras de cuero y una esperanza que a menudo supera su habilidad real. Donde prácticamente transformaba el calabozo en sus tumbas, probabilidades que ahora se habían impregnado en Honey y su compañero. Desde el momento en que cruzaron las grandes puertas de piedra, la atmósfera cambió. El aire era más denso, pero no incómodo. Sin embargo, era una forma en cómo conseguir una nueva enfermedad de claustrofobia para las personas de poca voluntad. Las paredes, de un tono verdoso pálido, parecían respirar suavemente con cada paso. Con colores apagados y sombríos, el área, que afortunadamente era amplia, reflejaba la luz tenue que parecía emanar del techo mismo. Todo el lugar parecía desconcertante, como explorar el período de una cueva de la prehistoria, o alguna especie de laberinto mortal y demoníaco. Había una humedad ligera, casi refrescante, que recorría el ambiente. Cualquiera que fuese la sensación que estaba sintiendo, no se sentía a gusto ni bienvenido en lo más mínimo. El sistema de alarmas de Honey se mantuvo encendido y alerta en todo momento. El hecho de que hubiesen más personas, lo hacía más cauteloso, algo que Callias pudo notar con claridad. Los pasillos del primer piso eran amplios, lo suficiente como para permitir que 2 o 3 personas caminen lado a lado sin problemas. Tuvieron que ingresar a uno de los múltiples pasillos, por el simple hecho de tener que vagar para poder encontrar a sus enemigos. La intención de los dos novatos no era avanzar, solo explorar. Por otra parte, Honey no estuvo exento de sorpresa al presenciar cosas que consideraba sobrenaturales, una norma particular y normal en este mundo. A veces, se abrían pequeñas salas donde las sombras parecían deslizarse por los bordes, anticipando la aparición de criaturas. Pero al ver la indisposición de Callias, y sus dudas, optaba por ignorarlas y buscar lugares que pudieran ser de preferencia estratégica para su persona. Pues solo tenía un arco improvisado junto con un cuchillo de cocina. A medida que ambos profundizaban en el primer piso, podían presenciar la escasez de aventureros en comparación a una hora atrás. Los combates en el primer piso rara vez son letales. O al menos, esa es la premisa que tu aventurero tiene que tener en cuenta, si tienes una falna, claro está. Los monstruos no son rivales difíciles, aunque su astucia y ferocidad podían tomar por sorpresa a los inexpertos. Al caer, los monstruos se disuelven en polvo, dejando tras de sí pequeños cristales mágicos incrustados en sus restos. Estos fragmentos brillan con una luz tenue y son la recompensa que los aventureros buscan. Cristales capaces de albergar una gran magia el cual muy pocos podían cosechar. Aunque en este nivel los cristales son pequeños y de escaso valor, para un principiante como Honey, aquellos cristales pequeños, con poco maná y baratos representan una fuente de ingresos estable hasta lograr encontrarse con una familia adecuada. Una que no lo diseccionara. En ciertas áreas, donde los pasillos se ensanchan y las criaturas escasean, los aventureros encuentran zonas de descanso. Eran lugares donde se podía respirar con tranquilidad, afilar espadas o compartir una comida rápida sin preocuparse por emboscadas. El aire, húmedo y denso, estaba impregnado de una extraña calma que parecía flotar sobre las lisas paredes de piedra de la mazmorra. Incluso en calma, Honey no dejó de mantenerse alerta en todo momento, con su arco en mano, evitando la emboscada de alguna criatura de este nivel. Había ignorado las burlas de los aventureros primerizos, quienes observando su arma, no pudieron evitar cuestionarlo y aconsejarle que se retirara, pues prácticamente se había condenado a una muerte inevitable. El tenue resplandor de la luz mágica, que emanaba sin origen visible, proyectaba sombras alargadas detrás de Honey y Callias, mientras avanzaban con paso firme por el primer piso. Ya había pasado una hora, pero avanzaban, en busca de enemigos, aunque muy profundo de su interior deseaban no encontrarlos. Callias iba al frente, con los ojos brillando de emoción a pesar de su preocupación. Su cabello rubio y corto rebotaba con cada paso que daba, y la espada que llevaba a la cintura tintineaba con el roce de su armadura ligera algo desgastada. Una armadura usada que se las había arreglado para comprarla. Honey, en cambio, se mantenía unos pasos detrás.
Su expresión era neutra, alerta, su postura reflejaba la experiencia de alguien que sabía cómo moverse en terrenos desconocidos. Honey. ¿Puedes creerlo? La voz de Callias rebotó por los pasillos de piedra. Estamos dentro. Esto es increíble, y un poco atemorizante. ¿Sabes lo que esto significa? Giró la cabeza hacia su compañero, quien lo observó con leve desinterés. No se sentía tan a gusto con hablar en estos momentos, solo quería encontrar a un solo monstruo, y evaluarse a sí mismo para ver si era capaz de luchar contra él. Significa que seguimos vivos. Hasta ahora. Le respondió Honey, haciendo que Callias te hiciera una mueca. No fue en lo que estaba pensando. Rió nerviosamente Callias mientras procedía a extender los brazos. Este es el primer piso, el más sencillo. No creo que sea tan peligroso. Mira a tu alrededor. Las paredes parecen brillar por sí solas, pero no hay antorchas, ni lámparas. Es la luz mágica de la mazmorra. Hay pasillos como estos que se cruzan y desembocan en áreas más amplias. Honey asintió en silencio, ya sabía eso debido al mapa que había comprado. Había gastado todos sus recursos monetarios con la compra de aquel mapa. Los enemigos aquí son débiles, continuó Callias, caminando con confianza. Goblins y kobolds. Pequeños, feos y fáciles de vencer. La mayoría de los aventureros novatos empiezan aquí, recolectando cristales mágicos que los monstruos dejan caer. Honey no apartaba la vista del frente, ignorando las cosas que ya sabía desde que había visto el anime y el manga. Sin embargo, debía reconocer que este chico era fanático. Mientras Callias hablaba, el pasillo desembocó en una cámara más amplia. Las paredes parecían curvarse hacia el techo, formando una cúpula irregular. Honey dio un paso adelante, escaneando el área. Este lugar parecía algo peculiar, se sintió emboscado. Entonces lo sintió. Un ligero temblor recorrió el suelo, alarmándolo a ambos. Honey frunció el ceño, dando un paso hacia atrás mientras pensaba un poco el arco que tenía en sus manos. Callias parecía estar nervioso. Trató de sacar su arma y al momento de hacerlo, el temblor en su mano le hizo dejarla caer, haciéndola resonar estrepitosamente en el lugar. Este chico, Honey pensó por un momento, dándose cuenta que este niño probablemente no volvería a salir de esta mazmorra de haber estado solo. ¿Qué pasa?, preguntó Callias, atemorizado. Un crujido en la pared opuesta respondió su pregunta. Fue entonces cuando Honey, impresionado, observó otra acción sobrenatural en este mundo. Las piedras se agrietaron, y de las fisuras emergieron 5 figuras pequeñas y encorvadas. Goblins emergieron de las paredes. Sus cuerpos estaban cubiertos de piel áspera, verrugosa y verdosa, con músculos fibrosos que se marcaban bajo su delgada anatomía. Eran bajos, apenas alcanzaban 1,15 m, probablemente menos, como niños de 10 años. Sus ojos, pequeños y amarillos, brillaban con furia, y sus garras afiladas rasparon las paredes mientras emergían. Todos ellos, armados con cuchillas oxidadas, lo que sorprendió y desconcertó a Honey. «Maldición», Honey dijo para sí mismo, completamente alarmado, pero manteniendo la calma. Pues estaba a punto de enfrascarse en una lucha a muerte, ocasiones que muy pocas veces había experimentado en su propio mundo, incluso siendo militar. Lo peor era que lo superaban el número, lo que los dejaba en un momento más desventajoso. Honey sin dudarlo apuntó hacia los goblins, sus ojos y su buena puntería fijas en el demonio. «Maldición», susurró Callias, completamente aterrorizado. Fue de manera repentina, tan rápidos como un humano ha poseído por la adrenalina, los goblins avanzaron con la determinación de acabar con sus vidas. Jimmy solo pudo maldecir en sus adentros mientras tomaba posición y por reflejo apuntaba hacia uno de ellos. A pesar de su capacidad como militar y su alta rapidez al momento de actuar, seguía siendo humano, y esas pequeñas criaturas eran capaces de igualar la capacidad excepcional de un humano. Probablemente aquellas criaturas serían igual de fuertes que él, a pesar de su apariencia frágil y pequeña. Por lo que bajo aquella perspectiva, no como luchar con 5 hombres al mismo tiempo, independientemente de su tamaño. Los goblins no dudaron. Al posar sus ojos en los 2 aventureros, soltaron un chillido gutural mientras corrían hacia ellos con intenciones asesinas, jadeando y moviendo sus mandíbulas de dientes amarillos y desiguales. «Goblins. 5. Gritó Callias, retrocediendo mientras le temblaba la mano y todo el cuerpo por el terror. La hoja le temblaba en las manos, su espada tintineando con los protectores puestos en sus muslos. Honey estiró con fuerza el arco y dejó escapar la flecha, cuanto a la criatura en la cabeza, afortunadamente atravesando su ojo. Debido a aquella muerte instantánea, la criatura explotó en un montón de cenizas y humo. Pero Honey no tuvo tiempo de observar el cristal que había dejado caer la criatura.
Si bien había matado a una de ellas, las siguientes 4 ya estaban encima de él, levantando sus dagas a punto de cortarlo a él y a su compañero. ¡Corre!, ordenó Honey con voz firme, observando cómo el muchacho se quedaba paralizado sin hacer absolutamente nada. Se aseguró de empujar a Callias hacia un lado, evitando que la criatura cortara al niño en su yugular de un salto. Dejó el arco por el momento y sacó el cuchillo de cocina que tenía en su cintura. Avanzó hacia adelante y la clavó con todas sus fuerzas a través del cráneo de una de las criaturas. 2 fueron desintegradas, pero las 3 restantes lograron rozar el brazo de Honey. Y otro logró derrumbar a Callias, quien dejó escapar un grito de dolor tras ser atravesado en el hombro. ¡Ah! Sin pensarlo 2 veces retrocedió 4 pasos para tomar distancia. Levantó su arco nuevamente y apuntó hacia la criatura que estaba encima de Callias. Debido a que el goblin se encontraba a 8 m de distancia, fue capaz de precisar el tiro justamente en su cabeza, volviéndolo humo y ceniza. Aunque ya el daño estaba hecho, el hombro del chico estaba sangrando. ¡Demonios, chico, levántate!, Honey le gritó enojado, su furia apenas calmada, pues él también había sido rozado. Y 2 de ellas aún estaban presentes, prácticamente llenos de energía, mientras él ya sentía la fatiga del momento de alta intensidad que estaba experimentando. De hecho, uno de los goblins se acercó a él con intenciones de lanzarse hacia sus muslos. Johnny, sin dudarlo, tras darse cuenta de que no tendría tiempo de usar el arco, tomó la flecha en sus propias manos y la golpeó contra la cabeza de la criatura, como si se tratase de una lanza. Johnny logró atravesar la cabeza de la criatura, pero la flecha se había partido en sus manos y las cestillas se clavaron en su piel. ¡Maldición!, Johnny se quejó mientras sentía el dolor agudo de sus manos descaradas por las espigas de la madera. La criatura tardó unos segundos más antes de caer desplomada y transformarse en neblina oscura. La otra criatura restante, la última, sí logró alcanzarlo y cortarlo en el muslo. Pero la adrenalina que sentía Johnny en aquel entonces no le permitió sentir el dolor. Sin pensarlo 2 veces, con su mano izquierda, tomó el cuchillo y le atravesó la cabeza al último de los goblins, habiendo acabado la batalla. El lugar quedó en silencio, ambos aventureros sangrando, con el terror del chico filtrado en sus ojos. Johnny lo observó, más molesto aún. Este idiota se suponía que debía protegerlo, no él a Callias. Se suponía que este niño tenía la bendición divina, incluso si su experiencia era escasa, probablemente tendría la suficiente como para haber obtenido una fuerza mejorada capaz de lidiar con estas criaturas con extrema facilidad. A diferencia de él, quien estaba al mismo nivel que las criaturas más débiles de la mazmorra, unos simples goblins. La única manera del por qué pudo acabar con ellos se debió a sus capacidades tácticas y estratégicas, mientras que aquellos monstruos solo podían atacar por instinto y mera brutalidad. Johnny, dejando por el momento el hecho de la cobardía del chico, decidió primero dejar de sangrar, curarse como era debido y observar cómo se encontraba Callias. ¿Te encuentras bien?, Johnny le preguntó. No sintió empatía por el niño que tenía frente a sus ojos. Estos críos no eran los típicos adolescentes de su mundo, quienes solo debían preocuparse por la nueva serie pornográfica de la semana. Estos niños aquí eran capaces de matar, casarse y actuar como un adulto en su mundo. A sus ojos, este chico ya era mayor de edad. Pero tuvo que mantener la solidaridad con el chico, pues dudaba encontrar a alguien más maleable en un futuro para que le permitiera volver a la mazmorra. Por otro lado, Callias pareció reaccionar, antes de dejar escapar un grito de terror y lamento. Estoy a punto de morir, Johnny, me hirió, apuñaló mi corazón. No quiero morir, Johnny. Johnny dejó escapar sus estribos y se derrumbó al lado del angustiado Callias. Golpeó el hombro herido con molestia, haciendo gritar al muchacho una vez más. No vas a morir, maldito idiota. Te hirieron el hombro, nada que alguna poción de la que traes no pueda reparar. Callias pareció reaccionar por un momento antes de asentir con angustia. Cierto, muy cierto, ayúdame a levantarme para sacarlo de mi bolso de provisiones. Hagámoslo lo más rápido posible, no queremos atraer a nadie que represente una situación desafortunada para nosotros. Tan pronto como Johnny dijo esas palabras, Callias sacó los viales medicinales y le entregó uno a Johnny. Ambos bebieron del líquido y vendaron sus heridas, y sin pensarlo 2 veces abandonaron el lugar para encontrar un momento de respiro. Pero no sin antes de recoger las recompensas por las cuales arriesgaron sus vidas. 5 cristales baratos con los cuales podrían conseguir hasta 800 balis por cada una. A pesar del desafortunado encuentro, ninguno de los dos desistieron en seguir explorando, permanecieron dentro del calabozo una vez se calmaron. De hecho, Callias pidió disculpas y aseguró encargarse de lo que le correspondía para cuando se encontraran con más enemigos.
Duraron el día completo dentro de la mazmorra, dándose cuenta solamente por el cambio de tonalidad de las luces fosforescentes del interior. Lograron encontrar más enemigos, pero con la diferencia de que Honey había sugerido atacar desde la distancia como prioridad. Solo en la ficción sería interesante enfrascarse en una lucha cuerpo a cuerpo contra un monstruo. O en este mundo para el caso. Honey, sin embargo, entendiendo su fragilidad, decidió optar por las estrategias aprendidas como soldado. Tomar posición favorable del terreno, y exterminar el enemigo desde una posición relativamente segura. Muy pocas veces había dejado que Callias luchara contra goblins, a lo sumo con uno. Necesitaba que el chico dejara su miedo al combate, siendo esta una buena opción. Para cuando lograron salir de la mazmorra, los chicos habían encontrado una buena cosecha, si se pudiese llamar así a una matanza de criaturas invocadas por una entidad mucho más perversa y oscura. Lograron obtener 20 cristales, equivalente a 20 muertes, equivalente a una suma total de 16,000 balis. Apenas era una miseria, y se podría decir que tuvieron una buena cosecha. No todos los días podías encontrarte con algún enemigo, lo que significaba que era una buena señal para hacer su primer día como aventureros. Sin embargo, para Honey había sido un gran logro. No solo había sobrevivido a una aventura, sino que también había empezado a conseguir dinero, lo suficiente como para alquilar una posada, comer una cena barata y comer